Buenas tardes, amigas y amigos. Es un placer estar de nuevo con ustedes en este su canal Magister Selon Williams. Y bueno, como lo prometido es deuda, acá estoy para desarrollar el tema los 7 principios para alcanzar la cura para las drogodependencias u otras adicciones. Un tema sin lugar a dudas muy controversial, un tema sobre el cual se ha dicho demasiado, un tema que tiene opositores y que tiene muy pocos adeptos, tomando en consideración la complejidad de la temática misma. Ahora, yo quisiera comenzar mencionando de que, siendo un hombre con vida espiritual propia, hay que tener presente una primer premisa, y es que Dios no va a obrar milagrosamente en nuestras vidas a menos que nosotros realicemos la cuota de esfuerzo que necesitamos. Esto es muy importante tener en cuenta para todos aquellos y aquellas personas que desean curarse de sus adicciones, de sus trastornos de ansiedad, de pánico, de su depresión, de otras patologías, de trastornos o problemas de género. Y naturalmente, muchos hombres y mujeres no se han curado porque, como lo mencionaba anteriormente, no han estado dispuestos a pagar el precio que requiere la cura. Porque en esta vida nada es gratis, y lo que es gratis es de dudosa calidad, o de dudosa procedencia. De tal manera que vamos a hablar entonces de los principios. He mencionado que hay 7 principios que son fundamentales para que una persona pueda curarse de las adicciones. Celebrando el aniversario, el 20º aniversario de la Fundación Selon, yo logré, en una pregunta que me hiciese la entrevistadora, logré esbozar algo de estos principios en razón a la pregunta. Muy bien, yo mencionaba que el primer principio, escúchese bien, tiene que ver con lo que no es la cura. El primer principio habla de que la cura no consiste en medidas simplemente humanas internas, de que no es la acción de profesionales cualificados, con maestrías, con PhD, qué sé yo, con todos los pergaminos necesarios. No basta. Es importante, por supuesto, pero no basta. Hay algo que es aún más importante que ello, y lo vamos a ver en este video. Entonces, está claro que el objetivo de cualquier intervención, de cualquier protocolo que pretenda rehabilitar, para usar palabras coloquiales, rehabilitar, resignificar la historia de vida de personas drogodependientes o adictos, tiene que ver con llegar al corazón de esa persona y lograr con todos los demás elementos que se produzca una transformación integral. ¿Está bien? Ahora, el segundo principio nos habla indudablemente de algo que está muy relacionado al primero, y es testimonio de vida. Si la persona, básicamente la persona del terapeuta, no tiene testimonio de vida, el que está frente a él, el que sufre, el drogodependiente, el adicto, la persona que padece una depresión, un trastorno de ansiedad, cualquier patología, va a sentir que quien está allí mirándole a los ojos no tiene la respuesta, que no tiene lo que él necesita, porque se requiere testimonio de vida, y eso se transpira. Las moléculas del amor, del bien hacer, del querer ayudar sinceramente a los demás, se transmutan en la vida, en el corazón
en la psiquis del que está a mi lado. Es como cuando tenemos chicos pequeños, los que tienen hijos, ¿cierto? A veces decimos, no, es que mi hijo, como tiene 2 años, 3 años, 4 años, él no sabe nada, él no siente, él no se da cuenta. Entonces hablamos de temas que no debiéramos hacerlo. Tenemos discusiones que debiéramos evitarlas, o por lo menos tenerlas en otro lugar. No en vano, la escritora norteamericana, que para mí es un gran referente, no solo en este, sino en muchos temas, suele decir que la educación superior son los primeros 3 años de vida. Mirá vos, lo que el niño vea, sienta, experimente durante los primeros 3 años de vida va a marcar la misma, para bien o para mal. Va a comenzar a estructurar la base de su personalidad y su carácter y va a crear unas condiciones adictivas o adictantes que posiblemente él no conoce, pero que las va a reseñar, a guardar en su memoria neuronal, en el inconsciente. Y posteriormente estos eventos, estos episodios, generalmente de connotación traumática negativa, se van a traducir en conductas. Porque hay que darle salida a todo este malestar que está dentro, que no sabes de qué se trata. Llegás a descubrirlo cuando haces un trabajo psicoterapéutico. Entonces, el tercer principio ya propiamente nos habla referente a las drogodependencias de forma particular, pero también aplicado a muchas adicciones, de que hay que desintoxicar el cuerpo y la mente. Hay que eliminar del cuerpo y de la mente todas las sustancias y todos los procesos que siguen contaminándola. Y hay tiempos, y hay protocolos, y es importante reseñar cómo la dieta juega un papel preponderante en el tema de la desintoxicación. Si usted, querido amigo, amiga que me escucha, quiere curarse de las drogodependencias y sigue con una dieta a base de carnes estimulantes, de ají, de mostaza, de ketchup, de mate, de café, de té, es decir, del grupo de las metilxantinas, del cual espero hablar en otro capítulo, es muy probable que estos estimulantes menores, porque están clasificados según la OMS en el grupo de los estimulantes del sistema nervioso central, donde por cierto está la cocaína. Qué interesante, ¿no? Entonces, luego de desintoxicar a la persona, cualquiera sea el medio, mencionaba también que va a depender de la droga de abuso, porque no es lo mismo desintoxicar un heroinómano que desintoxicar a una persona que consume marihuana o una persona que consume cigarrillo. ¿Sí? Los síntomas de privación, el síndrome de abstinencia, que vale decir casi se da solamente en el caso de los opioides y del alcohol, son muy fuertes, tan fuertes que muchas personas ante ello prefieren seguir consumiendo, quieren salir adelante, quieren dejar la droga, pero ante esta adversidad tan molesta sintomatológicamente, pues recurren nuevamente al consumo para no sentir esta cuestión tan incómoda, este malestar tan fuerte. Y bueno, el cuarto principio habla del esfuerzo personal constante. No vale acá el esfuerzo que yo haga ahora y mañana pensar que eso me va a sumar, me va a servir. Hoy di todo lo que podía, todo lo que debía hacer y mañana ya no lo sigo haciendo. Hoy me cuidé de las bebidas colas, de las grasas, de las carnes rojas principalmente, de las comidas estimulantes, de la comida chatarra, por decir algo respecto al tema de la dieta. Habría que hablar también de la higiene del sueño, ¿cierto? No es bueno acostarse demasiado tarde para que el cuerpo pueda recuperarse y en esa medida recuperarse más prontamente.
¿cierto? Dormir el tiempo necesario. Asimismo hay que alimentar el espíritu. ¿Cómo se alimenta el espíritu? Yo no he encontrado una forma distinta que a través del estudio de la Biblia, la palabra de Dios o el Corán, como cada uno lo quiera llamar. Entonces, el quinto principio, ya entraríamos en un campo que es fundamental, que es ejercitar la fuerza de voluntad. El poder gobernante en la naturaleza del ser humano es la fuerza de voluntad. La capacidad de decidir o elegir es lo que nos va a permitir a nosotros poder dejar o no las drogas, es lo que nos va a permitir a nosotros hacer una introspección, una improvisación, un mea culpa y decir, esto que estoy haciendo no está bien, estoy desgraciando la vida de otras personas y la mía propia, ya está bueno, voy a parar. Entonces ejercito esa cualidad, esa voluntad, y le imprimo la fuerza necesaria. Entonces ahora me domino, porque nada ocurre con magia. Por ello es que hasta la presente no se ha desarrollado, no se ha descubierto, no se ha patentado, ni se patentará ningún método, ninguna medicina, ningún fármaco que pueda curar la drogodependencia en particular, u otras adicciones, o trastornos de personalidad, o trastornos de género, ¿cierto? Porque se requiere voluntad. Si no hay voluntad, no pasa nada. Ahora, debo detenerme un momento acá para aclarar algo. La persona que consume cotidianamente y que lleva 3, 4, 5, 6, 7 años consumiendo, qué sé yo, el lóbulo frontal del cerebro, donde están alojadas las funciones superiores como la memoria, la voluntad, la capacidad de decidir, el raciocinio, entre otras, está adormecido, está como obnubilado. Esto lo comprobamos a través de un test de Wisconsin y de un SPECT de cerebro. Es decir, que no hay funcionalidad en este sector del cerebro. Entonces, mamá y papá, o la esposa y o el esposo le dicen a su familiar que deje de drogarse, que sus hijos sufren, que ella está sufriendo, que mamá está sufriendo en casa. Pero resulta que él tiene bloqueada esa parte de su cerebro, por lo tanto no puede reaccionar así quiera. Si le sumas a eso la alexitimia, que no es otra cosa que el miedo al cambio, porque cambiar da miedo. Vos le decías a la gente, mirá, dejá de consumir drogas, o de tener otras conductas delictivas, viví mejor. Y la gente dice, claro, esto tiene un buen dividendo para mí. Pero cuando pienso en cambiar, aparece un mecanismo de defensa que es el miedo, es la huida. Cambiar da miedo, es lo que se conoce como alexitimia. Pero solamente en la medida que nos enfrentemos a nuestros miedos, a nuestros demonios, a nuestros fantasmas, alegóricamente hablando, podremos vencerlos, única y exclusivamente. De la misma manera, hay que estabilizar las emociones, y esto se hace justamente después de 45 a 60 días calendario. Después de 45, 60 días calendario, que la persona deje de consumir cualquier tipo de droga, entonces nosotros podemos iniciar, escúchese bien, podemos iniciar un proceso psicoterapéutico, porque ahora vamos a contar con que la persona está apta mental, psicológicamente, para responder a todas las ayudas, sin importar la disciplina, sin importar la escuela psicoterapéutica que se utilice para esto,
pero quisiera terminar con un elemento que para mí fue trascendental, fue fundamental y lo ha sido para centenares de personas. Centenares de personas que han estado con nosotros en la Fundación Celón recuperándose y que hoy por hoy son hombres y mujeres de bien. Y ese último principio es la gracia y el poder de Dios. Queridos amigos, queridas amigas, el único remedio contra el vicio, dicen muchos, y estoy de acuerdo, es la gracia y el poder de Dios. Pero para que la gracia y el poder de Dios pueda llegar a los que están necesitados, a los carenciados, a los más necesitados, a los mal llamados desechables, a los marginados, a los leprosos, a los niños de la calle, para que ese amor y esa misericordia pueda llegar a ellos, se requiere de un canal, de un puente, que la providencia espera que sea vos y que sea yo. Pero te digo algo más, si ese canal, si ese puente no es limpio, no es puro, entonces la providencia no va a poder desplegar todo su poder para cumplir el propósito de sanar y más que sanar, curar a un drogodependiente. Y claro, vos me podrías decir, pero ¿qué pasa con la recaída? ¿Cierto? ¿Qué pasa con la reincidencia? Claro, es un tema muy interesante, ¿sí? Pero debemos tener en cuenta de que una de las claves, como lo mencionaba, quizá de las más importantes, es aquella frase magistral que la dijese Jesús, y es: vete y no peques más. Prochaska y Clemente, los autores de la teoría del cambio, hablan de la cuarta teoría, y es la mantención. Mantenerse significa autocuidarse, mantenerse significa estar atento, mantenerse significa estar alerta, mantenerse significa estar retroalimentándome constantemente, ir a grupos de autoayuda, ir a algún lugar donde yo me pueda alimentar espiritualmente. No voy a mencionar lugares porque no estamos haciendo proselitismo religioso, pero prontamente me comprometo a hablar del tema de la recaída versus la curación, para que podamos desmitificar el hecho de que no hay cura. Sí la hay. Nos han vendido la idea de que no hay cura para las adicciones y para otros males, pero yo doy fe una vez más de que la cura para las adicciones es posible, como os lo he mostrado en este momento, y lo podría ampliar. Es un tema extenso, sin lugar a dudas, para aquellos que puedan y deseen adquirir mi libro La cura para las adicciones. Pueden contactarse con este servidor y con mucho gusto miraremos la forma para que lo adquieran en casa. Recuerden, no se comienza de cero, solo se vuelve a empezar.